Vamos a abrir la Biblia. Le voy a pedir a José, con la hermana Rose, no sé si Rutilio te pueda ayudar con los niños para que vayan al estudio con José. José va a dar el estudio, y va a dar el estudio a ustedes. Entonces te va a ir aquí a una oficina que está aquí, un cuarto de clases. Usted puede también llevar al niño si gusta, se puede llevar al niño, no importa. Sí. No, o yo no les llevo los niños al cuartito. No son muchos ahí. Está bien si gusta, está bien si quieres. Yo Yo me le digo a llevo. la hermana Mariel que está, gloria al Señor. ¿Quieres que te ayude? Sí, mira. Ven, vamos a jugar. Vamos a jugar. También si René pues también puede ir, también es bienvenido para allá, si gusta él también. Sí. ¿Te quieres quedar aquí? Ok, se quiere quedar. También Luisito va. Gloria a Dios. Amén. God bringing us peace. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de... Estamos estudiando el libro de Daniel, el capítulo 11. Daniel capítulo 11 y vamos a leer el versículo 20. De ahí vamos a empezar, en el versículo 20. Daniel capítulo 11, en el versículo 20 leemos. Como todo lo tenga, lo puede indicar con un amén. Daniel 11, capítulo 11, versículo 20. Amén, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Te pido que si te compartas la Biblia con nuestro hermano Rutilio. No, mira, ¿sabes qué? No, yo que tengo la Biblia esta, se la voy a compartir yo. Gloria a Dios. Daniel capítulo 11, versículo 20. Daniel 11, 20. Dice la palabra de Dios: y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. El 21 dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. En otra versión dice con engaños. Ahí después vamos a seguir en los próximos versículos. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre, te rogamos, te pedimos en esta hora que tú nos hables. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, Señor, para que podamos entender, para que podamos comprender esta escritura o este libro que estamos estudiando. En el nombre de Jesús, ilumínanos, Espíritu Santo, a través de tu palabra. Te lo rogamos, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, en esta hora. Me da mucho gusto poder verlos a cada uno de ustedes, hermanos. El hecho de poder uno venir a la casa del Señor cuando son los días de servicio, eso, cuando uno constantemente es, que no falta, que esté allí continuamente, es una señal de que usted tiene ese corazón, usted tiene ese deseo de poder servir a Dios, de poder seguir adelante en el camino del Señor, en las cosas de Dios. Entonces, adelante, no se desanime, no baje la guardia, no deje de venir, porque el hecho, si se da cuenta, nosotros somos bien dados. Yo continuamente le he estado diciendo, somos muy dados para poder, nos gusta siempre las cosas de esta tierra. No tenemos ningún problema. Si usted le invitan a la playa, dice vamos, no hay ningún problema. O sea que a la carne le gusta siempre las cosas de este mundo.
Si usted le dice, ¿sabes qué? Vamos por ahí de compras, ¿verdad? Vamos, con gusto vamos. Pero que a uno le dicen, vamos a la iglesia, ahí como que ya no. Como que uno tiende a las cosas del Señor, como que uno siempre las deja en segundo plano. O como que no tenemos muchas ganas para las cosas de Dios. Pero ¿sabe por qué es? Porque muchas de las veces en nuestras vidas está más fuerte nuestra carne. Y cuando está más fuerte nuestra carne, siempre nos va a dominar nuestra carne. Y nos va a dominar nuestros deseos, nuestra naturaleza pecaminosa, que no quiere las cosas de Dios. Entonces, gloria al Señor que usted está aquí. Entonces siga adelante, no deje de venir a la casa del Señor, porque solamente así es como, o es una forma en la cual nosotros podemos pues mantener esta carne, ¿verdad? Apaciguada, solamente buscando o estando en las cosas del Señor. Amén. Amén. El libro de Daniel, este capítulo que estamos estudiando, a lo mejor para algunos de nosotros se nos hace un poco difícil, o se nos está haciendo un poco difícil poder entenderlo, poder comprenderlo, pero a través de lo que hemos estado estudiando, hermanos, espero que algo se nos pueda quedar. El versículo anterior al 20, el versículo 19 dice, luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, pero tropezará y caerá y no será hallado. ¿De qué estábamos? ¿De qué reino o qué rey o qué? Sí, qué rey estábamos aquí hablando la semana pasada. ¿Qué, hermano? ¿El rey de Grecia o de romanos? No puedo. Acuérdense, aquí estaba lo que es el imperio de griego. Cuando llegó el imperio griego, cuando murió este rey, el rey Alejandro el Magno, que en la historia así se le conoce. Este rey murió, y dice que el imperio griego se dividió en 4. Entonces, pero los reyes más dominantes, los reinos más dominantes de esos 4 fue el rey del norte y el rey del sur, que abarcaba varios países a los que hoy conocemos como el rey del norte sería, por ejemplo, Siria, Líbano, esos lugares que están por ahí para el norte de Israel. En el lado del sur de Israel, tomando el punto de Israel como nación, para el sur se encontraba Egipto, Etiopía, todos esos lugares que se encuentran al sur de Egipto. Entonces, en el versículo 19, aquí vemos cómo es que muere el rey del norte, que en ese entonces era el rey del norte. Y entonces empieza el versículo, le decía la vez pasada, el versículo 20 al versículo 35, es más que nada un resumen de la carrera o de la vida de este rey perverso, malo, que le hizo mucho mal al pueblo de Israel, que en la historia lo conocemos o se conoce como Antíoco Epífanes. Es Antíoco Epífanes el cuarto. Hubo varios Antíoco Epífanes, pero este fue el cuarto. Y este fue el 8º rey del norte, Seleucida, con presagios igualmente o similares a lo que será el anticristo. Cuando yo le comenté la semana pasada que leyera o que viera un poquito acerca de este personaje. No sé si alguno de ustedes sí hizo la tarea. Si no hizo la tarea, pues le vamos a poner un 6, un 5, un 0. Pero le comenté que leyera si no sabía o si nunca había escuchado acerca de este personaje, de la historia, o que viera algún video, porque ya todo está en YouTube, todo está en internet. Y si se dio cuenta acerca de este personaje, se dio cuenta de que este personaje o este rey fue un rey muy malvado, un rey dice la historia de que este rey, o sea que aquí en la Biblia también lo dice, que tomó el reino a base de engaños. O sea, a él no le tocaba ser rey, pero lo tomó el reino y lo tomó en base de engaños. La historia nos dice que este rey, Antíoco Epífanes, dice que era muy buen orador. Entonces, era muy buen orador y era muy malo, perverso, y
y le gustaba mucho engañar, pues engañar, para poder, pues en este caso, pues sobresalir. Pues ya varias gente, varios de los políticos, muchos de los políticos se basan en eso. Recientemente usted, ahorita en la mente se le lleva un personaje en la mente aquí en Estados Unidos, un político, ya sabe de quién estamos hablando. Entonces, y así, y el versículo 20 habla y empieza, pero todavía no empieza con este personaje. Dice que antes de en este caso, al rey del norte, el próximo rey que iba a venir, dice, y se levantará en su lugar uno, o sea, ya le habían dado muerte al rey del norte, en el versículo 19, al rey de Siria, de esos lugares que en Siria era se puede decir la capital de ese reino. Dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. La historia, hermanos, si leemos la historia acerca de este tiempo, nos daremos cuenta que en este tiempo la historia dice que después de que mataron a este rey, en el versículo 19 dice que se levantó un rey que se llamó Seleuco IV Filápator en el año 187 al año más o menos 175 antes de Cristo, el cual dice se ve forzado por el imperio romano a pagar 100 talentos anualmente. Entonces aquí el imperio romano empieza a resurgir y empieza a tomar fuerza. Del imperio romano, ¿verdad que sí conocemos? ¿Cómo conocen del imperio romano? ¿Verdad que todos conocemos del imperio romano? Porque ese sí es muy mencionado en la Biblia. En la Biblia se menciona mucho el imperio romano porque ese fue el que le siguió al imperio que ya estaba en decadencia. Aquí todavía está, si se dan cuenta, aquí el reino que está todavía gobernando es el imperio griego. Aquí todavía ellos tienen el dominio. Pero se va levantando poco a poco, se va levantando el imperio romano y empieza a abarcar territorio. Y se empiezan ya a abarcar el territorio que estaba dominado por el imperio griego. Y aquí la historia nos dice que el imperio romano dice que ya en base a una batalla que les ganó, no me acuerdo de qué batalla fue, dice, pero forzaron a este imperio, al imperio griego, la parte del norte, a pagar 100 talentos anualmente. Y la historia dice que para recaudar esta cantidad, este rey que se levantó, del versículo 20, dice que impuso más impuestos a sus súbditos. Incluso uno de los súbditos de este rey del norte, ¿quiénes eran? El pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, acuérdense que el pueblo de Israel estaba en medio del imperio del norte, o el reino del norte, y el reino del sur. Entonces la nación de Israel se encontraba en medio, y ya sea que pasaba al dominio del imperio del norte, y luego de repente pasaba al dominio del imperio del sur, y así lo tenían a Israel, ¿verdad? Para arriba y para abajo. Pero en ese tiempo se encontraba bajo el dominio del reino del norte. Entonces también les exigieron a los judíos pagar esta tarifa. Entonces dice que este personaje, incluso yo le comentaba acerca de los libros apócrifos que hay, que es como la sabiduría, está la primera de Macabeos, segunda de Macabeos, entre otros libros. Y si uno se pone a leer estos libros, estos libros, hermanos, son históricos. O sea, estos libros, por eso no están incluidos en la Biblia, los libros que les acabo de mencionar, pero sí existen y existieron. O sea, estos libros son más que nada históricos acerca de lo que pasó en este momento. Y tienen mucho que ver, o están relacionados mucho con el pueblo, con la nación de Israel. Pero si usted los lee, usted los empieza a leer, los puede leer como historia, para que usted sepa de la historia, de más que nada del pueblo de Israel. Y si usted lo lee, usted va a encontrar, por ejemplo, en segunda de Macabeos, que hablan acerca de estos personajes, y precisamente habla de este personaje, de cómo es que empezó a levantar y empezó a exigir más
más impuestos. Incluso dice que hay una historia acerca de cómo es que cuando llegó, dice, cuando llegó este personaje, cuando este rey mandó a su canciller, dice que este rey mandó a su canciller llamado Heliodoro, dice, quien se llevó o se llevaría los tesoros del templo de Jerusalén. Pero dice la historia, y también lo voy a encontrar en esos libros apócrifos de la historia de Israel, dice que en una ocasión, y esto realmente no es, digamos, no se puede decir que es tan verídico porque solamente se menciona una vez en esos libros de historia, en esos libros que les acabo de mencionar. Dice que una vez, dice que llegó este canciller o esta persona que mandó este rey a recaudar los fondos o los impuestos a los judíos, al templo de los judíos. Y dice que una vez que llegó, dice que cuando llegó este personaje con su gente de guerra, con sus soldados, a exigir el impuesto, dice que llegó al templo para poder exigirlo, y que milagrosamente pasó un ángel, no sé qué fue, que simplemente cuando llegaron no permitieron, o ese ángel divino dice que no permitió que se robaran, en este caso que exigieran el impuesto del templo. Entonces, pero les digo, eso está en estos libros. También la historia dice que este mismo canciller que envió ese rey, el rey Seleuco IV Filápator, dice que este personaje, este rey, cuando mandó a Heliodoro, dice que cuando él, en una ocasión cuando regresó, la historia dice, hermanos, dice que asesinó al rey Seleuco y se apoderó del reino. Leemos otra vez el versículo 20, dice, y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y aquí está hablando acerca de la conspiración que el mismo canciller que él enviaba o él envió a recaudar impuestos, él mismo lo traicionó y lo mató. Eso está en la historia, hermanos. El 21 dice, y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos o con engaños. Entonces le decía que de este ser que la historia dice que se llamaba Antíoco IV Epífanes, este hombre no era el heredero legítimo para poder tomar el reino. Cuando este canciller mató o asesinó, traicionó al rey de ese entonces del norte, que se llamaba Seleuco Filápator. Entonces, dice que como hijo, luego voy a dar un poquito de los comentarios acerca de eso, de lo que yo estaba estudiando. Dice que como hijo posible sucesor, el rey Antíoco III, Antíoco se convirtió en rehén político de la República Romana tras la paz de Apamea en 188 a.C. Dice, cuando su hermano mayor Seleucos IV Filápator, 187-165, de que estábamos hablando, dice, sucedió a su padre en el trono en 187 a.C., Antíoco fue cambiado por su sobrino Demetrios I Soter, el hijo ilegítimo heredero de Seleucos. Después de que el rey Seleuco fuera asesinado por Heliodoro, un usurpador, en 175 a.C., Antíoco a su vez lo expulsó, dado que el verdadero heredero de Seleuco, Demetrio I Soter, todavía era un rehén en Roma. Antíoco, con la ayuda del rey Eumes II de Pérgamo, se hizo con el trono y se proclamó cogerente de otro hijo de Seleuco,
un niño llamado Antíoco, a quien luego asesinó unos años después. Dice que el reino entonces fue tomado por el hermano menor de Seleuco, que en este caso era este personaje Antíoco IV Epífanes, que fue en el año 175 al 164. Dice, Antíoco logró expulsar a Heliodoro y un hijo pequeño de Seleuco, también llamado Antíoco, quien fue jefe de estado durante unos años hasta que Epífanes, Antíoco Epífanes el cuarto, el malvado, el rey que iba a ser muy malo, lo mandó asesinar. Ahora me gustaría que fuéramos a Daniel capítulo 8, el versículo 9 al 14. Daniel capítulo 8 del versículo 9 al 14. Aquí habla acerca de la visión del carnero y del macho cabrío. Y dice la palabra, y de uno de ellos salió un carnero, un cuerno pequeño. Alguien que pueda leer el 8, por favor. Alguien que lea el versículo 8. Fuerte. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos, notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿De quién está hablando allí, hermanos? Ya se les olvidó. ¿Sí? Léelo otra vez. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar... Entonces dice, el macho cabrío, después usted lee en ese mismo capítulo se va a dar cuenta que el macho cabrío es el imperio de Grecia. Entonces dice que ¿qué más dice? Que el cuerno ese grande, ¿cómo es? Creció. Acuérdense que este reino fue dominado y fue gobernado por Alejandro el Magno. ¿Y luego qué dice? Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Dice que murió Alejandro más o menos a la edad de 33 años. Murió. ¿Y luego qué dice? Y en su lugar salieron 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Y en su lugar salieron 4 cuernos. Acuérdate que siempre que que la Biblia habla acerca de cuernos, usualmente está hablando de reinos, de gobiernos. Entonces el cuerno grande, era este rey, que murió a la edad más o menos de 33 años. Y dice la historia que cuando murió este rey, se dividió su reino en 4, los 4 generales principales, o uno de los 4 generales de él principales, se dividieron el reino. Entonces, el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño. ¿De uno de cuáles? De los 4 reinos. Dice, entonces salió, dice, un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Entonces, este cuerno pequeño está hablando, hermanos, de este personaje llamado Antíoco Epífanes. El 10, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Dice el 11, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Acuérdense que este personaje, yo le platicaba, le comentaba la vez pasada, el miércoles pasado, que este personaje era tan malo, era tan perverso, que incluso cuando llegó con los judíos, hizo mucha matazón de judíos. Usted lo puede ver en la historia, mató muchos judíos, porque simplemente no les caían bien. A los judíos los odiaba, los despreciaba. Y dice la Biblia que entonces él
incluso cuando llegó al templo, dice que quitó, o en este caso obligó a que no se sacrificaran más sacrificios a Dios, que es lo que está aquí hablando. El 12 dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Que ve que también la gente mala prospera, pues. Por eso de repente por ahí cuando se le diga, no, que cuando uno viene al Señor, que el Señor te va a prosperar, que el Señor, si no estás bien con Dios es porque, si no estás prosperado es porque simplemente no estás bien con Dios. No precisamente, ¿verdad? Dios también prospera, también a veces permite que otra gente que no le sirva a Dios, gente mala, gente que pecadora, también prospere. Pero solamente hasta cierto límite y luego el Señor los baja. El 13 dice, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? El 14, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas. A darle la cuenta, ¿cuántos años son ahí? A ver, ¿cuántos años tiene cuántos días tiene el año? 304. Entonces divida hasta 2300 tardes, 2300 dividido entre 300, ¿qué? 6,7 años. Más o menos, eso fue el tiempo. Dice el 21, dice, el macho cabrío es el ejército, aquí lo explica, dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Es el rey Alejandro el Magno. Dice el 22, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, del primer cuerno grande. Y al fin del reinado de estos, de los 4 cuernos, dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Hablando de este personaje, Antíoco Epífanes, dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. A través de la historia, si nosotros nos ponemos a investigar y estudiamos la palabra, y podemos ver a través de la historia de la humanidad desde que el Señor vino a este mundo después de su partida, nos daremos cuenta, como dice la palabra de Dios, dice la Biblia, que ha habido muchos anticristos. Muchos, ha habido muchos anticristos, o que ha habido varios anticristos, o que son sombras del anticristo. ¿Alguien me puede mencionar alguno? Hitler, hermanos. ¿Alguien puede mencionar a otro? ¿Sabe cómo subió Hitler al poder? Era con engaños. Pinochet. También, puede ser también. ¿Sabe cómo Hitler, hermanos, sabe cómo es que él, de la forma que él subió fue a través de engaños, fue a través, cuando él subió, y una vez que subió,
se dio a conocer en su totalidad el desprecio y el odio que él tenía hacia los judíos. ¿Alguien me puede mencionar otro nombre? ¿Nadie más? El presidente de Chile, Pinochet. No sé mucho de la historia de él, la verdad. Pero, Porfirio Díaz, el de México. puede ser. Pero por ejemplo, miren hermanos, aquí estamos viendo una sombra de lo que va a ser el anticristo. Este personaje que estamos estudiando, o este personaje que estamos apenas viendo, Antíoco Epífanes. Este es uno de los personajes. Ahora, en el tiempo de los romanos, en el tiempo cuando estaban los apóstoles de la iglesia primitiva, se levantó un emperador, no se me fue el nombre, se levantó un emperador en el cual simplemente también odiaba a los judíos. Y también mató mucho pueblo de Dios. Y también a él, dice que lo conocían, le daban el nombre del anticristo, por lo mismo, por lo malo, por la tanta maldad que hacía y por tanto mal que le hizo al pueblo de Dios. Entonces, cuando vea por ahí de repente a una persona que cuando mire o podamos darnos cuenta de un rey, de un presidente, de un ser, de una persona importante que tiene en su corazón esa maldad, que tiene en su corazón ese odio hacia el pueblo de Dios, hacia el pueblo de Israel o al pueblo de Dios en general, nosotros, y que en su corazón simplemente hay ese engaño, esa maldad, y que usted lo puede ver a través de los hechos, usted puede darse cuenta que ese es un tipo de anticristo, porque está en contra de lo que Dios ama, de lo que Dios desea. Todo ser que va en contra, toda persona que va en contra de lo que Dios dice en su palabra, también puede ser un prototipo de anticristo, ¿verdad? El 26 dice: la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Ahora, es de llamar la atención aquí la palabra despreciable. La palabra despreciable dice el 21 nuevamente: y le sucederá en su lugar un hombre, ¿cómo dice? Despreciable. ¿Qué es una persona despreciable? No agradable. No agradable, ¿verdad que sí? ¿Ha conocido gente no agradable? Ahí le va lo que son sinónimos de una persona despreciable. Una persona despreciable es una repulsible, aborrecible, insignificante, ridículo, desdeñable. O sea, el primero que se me viene a la mente es Trump. No puedo evitarlo. No puedo evitarlo. Ahora, ¿qué es lo contrario a alguien despreciable? El antónimo de lo que es la palabra despreciable es una persona admirable, noble, respetable, digno. Significa, dice la palabra despreciable, también significa mostrar desprecio por alguien o algo, ver con desdén o despreciar. Y dice, esta persona, Antíoco, fue realmente despreciado por los judíos. Esta persona, Antíoco Epífanes el cuarto, se adjudicaba títulos divinos que ningún otro rey hasta ese momento de la dinastía helenástica había hecho. Dice que él se llamaba, por ejemplo, Theos Epífanes, que quiere decir Dios manifiesto. Pero su comportamiento a menudo excéntrico, sus acciones caprichosas e incluso su locura
llevaron a algunos de sus contemporáneos a llamarlo Epimanes, que quiere decir el loco. En juego de palabras de su título Epífanes. Por eso es que este hombre nuevamente fue una sombra del anticristo que viene a esta tierra. El 22 dice: denme un segundo. Perdón, los versículos que leímos ahorita de Daniel, capítulo 8, versículo 9 al 14. Eso fue del versículo 9 al 14, el capítulo 8. Después me brinqué a Daniel 8, 21 al 26, por si se perdió y si estaba leyendo conmigo. Entonces es el mismo capítulo que leímos en el capítulo 8 de Daniel, pero del versículo 14 me brinqué al versículo 21 y 26. Para que no vaya a pensar que leí o que estaba leyendo algo más. El 22 dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él. ¿Delante de quién? ¿Delante de quién? ¿De quién estamos hablando, hermanos? De este rey Antíoco Epífanes. Aunque la Biblia no lo menciona por nombre, la historia nos dice, hermanos, que en ese tiempo eso fue lo que pasó. Dice: las fuerzas malignas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? Ya me brinqué a Daniel 11:22. Perdónanos, Daniel 11:22. Daniel 11:22. Leemos nuevamente: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Y la pregunta es aquí: ¿quién es el príncipe del pacto? Hay un debate en el cual los historiadores y los teólogos se debaten, en el cual para saber de quién estaba hablando acerca este versículo cuando dice junto con el príncipe del pacto. Dice: se debate la identidad de este individuo. Algunos comentaristas hacen referencia a la muerte del sumo sacerdote Onías III, que ordenó Antíoco Epífanes en el año 172 a.C. O sea que este hombre ordenó o mandó matar al sumo sacerdote que en ese entonces estaba en el pueblo de Israel o en el templo, que fue Onías III. Este rey lo mandó matar. Otros sienten que este representa a Ptolomeo VI Filómetor, quien fue derrotado por las fuerzas de Antíoco Epífanes. Yo creo, hermanos, que me voy más por lo que fue el sumo sacerdote, ya que el sumo sacerdote en ese entonces, hermanos, pues realmente el pueblo de Israel estaba gobernado realmente por la, ¿cómo se dice? Por la teocracia. O sea, el pueblo de Israel estaba gobernado realmente en ese momento, pues directamente por el Señor. Porque acuérdense que en ese entonces, estos reyes, tanto el rey del norte como el rey del sur, y este imperio de Grecia, tenían dominado al pueblo de Israel. Entonces, había tanta persecución, había tanto dominio de estos reinos, que el pueblo de Israel pues simplemente era un súbdito de estos reinos. Y en ese entonces ya los reyes que en ese entonces pues ya realmente no estaban, y estaban gobernados realmente por lo que es la teocracia, o el reino realmente, por ejemplo, que viene directamente de Dios.
sea que él tenía, por ejemplo, ya sea que era gobernado por el sumo sacerdote, por un profeta, por un hombre de Dios. Y en ese entonces es como se estaba gobernando el pueblo de Israel. E incluso si uno leemos, por ejemplo, si uno lee en Daniel capítulo 11, 28 y Daniel 11, 32, ¿alguien lo puede leer? Daniel 11, 28 y Daniel 11, 32. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. El pacto santo. Daniel 11, 32. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, en ese entonces el sumo sacerdote llevaba el título de príncipe del pacto. Porque él era de facto el jefe de la teocracia en ese momento. En otras palabras, era la persona con la cual realmente, digamos, el pueblo de Dios se gobernaba, como era antes de que hubiera reyes en el pueblo de Israel. Acuérdense que antes de que hubiera reyes, antes de que viniera el primer rey de Israel, el rey Saúl, ¿cómo se gobernaba el pueblo de Israel? Se gobernaba por los sacerdotes, se gobernaba por los profetas. No había reyes. El gobierno era directamente de parte de Dios. Lo que Dios decía, eso es lo que el pueblo de Dios hacía. Pero cuando llegó un rey, cuando pidieron un rey, entonces el Señor como que se hizo a un lado y dejó que los reyes, que realmente el mismo pueblo de Israel escogió en muchas ocasiones, los gobernaran. Y en ese entonces, eso es básicamente lo que estaba pasando en ese entonces. Dice, por ejemplo, en Daniel 11, 28 y en Daniel 11, 32, los que acabamos de leer, el pacto se usa para dar a conocer para dar a conocer el Estado judío, o sea, el pueblo de Israel. El versículo 23. Y después del pacto con él, engañará y subirá. Y después del pacto con él, dice, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Dice el 24, estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios. Y esto por un tiempo. La historia dice que este hombre utilizó los tesoros que obtuvo de sus victorias para sobornar e influir en otros para que cooperaran con él. Nuevamente usted puede leer, por ejemplo, Primera de Macabeos 3:30, libro histórico del pueblo de Israel, y puede encontrar esta información. Dice, la última, dice, y esto por un tiempo. Entonces, por un tiempo, esta frase, o esta parte, esta última frase, o estas últimas palabras de este versículo, si se dan cuenta, hermanos, nos recuerda que Dios es soberano incluso sobre los acontecimientos de los hombres malvados. Dios estableció, y Dios siempre ha establecido límites a los hombres a través de la historia. Dios nos deja hacer ciertas cosas, pero siempre con límites. Préstame la Biblia, por favor. Siempre con los límites. Volvemos a la historia, por ejemplo, a la historia de nuestros países. A la historia de nuestros países, si se dan cuenta, o por ejemplo, lo que está pasando en este momento. Lo que está pasando en este momento
¿Usted cree que Dios no puede pararlo? Claro que sí lo puede parar. Pero siempre, hermanos, por alguna razón, hermanos, Dios deja que pasen las cosas con un propósito. Porque a través de los acontecimientos es como es que Dios empieza o deja mover o está dejando que muevan los acontecimientos de la humanidad para poder cumplir y para poder avanzar y para poder acercarnos y que el Señor esté pronto para venir. Mire, si no hubiera pasado la Primera ni la Segunda Guerra Mundial, y principalmente la Segunda Guerra Mundial, creo que nunca hubieran dejado al pueblo de Israel nuevamente retomar la tierra que todo el tiempo les perteneció a ellos históricamente, que es Israel. Recordemos que Israel, el pueblo de Dios, los judíos, desde el año 70 más o menos aproximadamente fueron esparcidos sobre toda la tierra y se les quitó el país de ellos, simplemente pues se les fue quitado y se desaparecieron, se fueron todos por todas las partes del mundo, se fueron a migrar. ¿Por qué? Por el odio, por lo que estamos hablando, el imperio romano, los esparcieron, no los quisieron. Entonces duró aproximadamente 2000 años. Y esparcidos sobre todo el mundo, andaban sobre todo el mundo, y solamente un milagro de parte de Dios haría nuevamente que las naciones poderosas o que un movimiento pasara para que ellos nuevamente los hicieran regresar o los dejaran regresar y formar nuevamente la nación de Israel. La nación de Israel dejó de existir, hermanos. Después del año 70 aproximadamente no existió más. Pero el Señor permitió que pasara esto, que pasara este desastre que hubo con ellos, esta matazón, ese holocausto que hubo, porque así se le llamó, con esta nación específicamente, porque uno de los blancos principales de la Segunda Guerra Mundial y también de la Primera, pero gran parte de la Segunda, era el pueblo judío. Los querían exterminar de la faz de la tierra. Hitler los quería exterminar, no los quería todos que se acabaran. Entonces Dios permitió que pasara eso para que las naciones, después de que pues, Alemania perdió todo eso, para que las naciones vencedoras se reunieran y dijeran, ¿sabes qué? Necesitamos encontrar una solución para esta gente. No pueden estar así. Entonces se decidió, las naciones vencedoras se reunieron y dijeron, ¿sabes qué? Vamos pues nuevamente a darles un pedazo de lo que a ellos les ha pertenecido a ellos todo el tiempo. Porque después de la guerra, acuérdense que el pueblo de Israel aún se encontraba pues vulnerable, porque nadie los quería. Eran escarnio, eran una burla, eran un desprecio para muchísima gente aún todavía. Entonces decidieron, ¿sabes qué? Pues vamos a darle el pedazo de tierra que a ellos les pertenecía. Ahora, se necesitaba realmente de fuerza, se necesitaba realmente de autoridad para que eso pasara. Porque de repente no cualquiera, de repente llega, ¿sabes qué? Dice, ¿sabes qué? Ese pedazo de tierra a mí me pertenece. Ya no existen esos tiempos. Esos tiempos eran en los tiempos, en los siglos 600, 700, que era el tiempo de la conquista. Ahora ya no, esos tiempos pasaron ya. En el 1940, 1930, esos tiempos ya habían pasado. Entonces se necesitaba realmente de alguien poderoso, de una organización poderosa, de países poderosos, vencedores, para poder quitar, o simplemente vamos a usar ese término, es que este pedazo lo vamos a designar para esta gente. No, es que no, es que así es. Te guste o no te guste. Ahora, ese ha sido el pleito por muchísimos años, desde que se formó, en este caso nuevamente, el pueblo de Israel, que a los palestinos, realmente Palestina no existe, hermanos, Palestina no existe, nunca ha existido, ese nombre se les dieron, pero Palestina se le llamaba a lo que hoy, o lo que todo el tiempo se ha conocido como la nación de Israel, o el pedazo de tierra que le pertenece históricamente y siempre le ha pertenecido al pueblo de Israel, se le ha llamado Palestina. Entonces, ha sido el pleito. No, es que nos sacaron de nuestra tierra, es que esta tierra era de nosotros y nos expulsaron. Sí, pero pues, ¿qué se puede hacer? ¿Verdad? Todo el tiempo las naciones
los países poderosos, vencedores, son los que realmente mandan. Entonces, ¿qué le vas a hacer a un país o qué le vas a hacer a una nación o a varias naciones que te impongan cierta ley, que te impongan ciertas restricciones a una nación, a un pueblo, a una ciudad? No les vas a poder hacer nada. Simplemente tienes que someterte. Y eso fue lo que pasó. Un milagro de parte de Dios que pasó y que tuvo que pasar estas guerras que pasaron mundiales, para que dejaran y que el pueblo de Israel regresara nuevamente a lo que hoy todavía es el pueblo de Israel. Después de 2000 y tantos, o después de aproximadamente 2000 años. Entonces, Dios dejó que pasara eso. Quizás era solamente la única forma para que la humanidad en ese entonces entendiera y comprendiera que el pueblo de Israel necesitaba un pedazo de tierra, que los judíos necesitaban un pedacito de tierra donde ellos pudieran vivir en paz. Bueno, entre comillas, ¿verdad? ¿Y qué más? Dijeron, ¿sabes qué? Pues ¿qué más? Pues vamos a darles un pedazo de tierra que siempre les ha pertenecido a ellos. Y se las dieron. Repartieron lo que se conocía como Palestina. Dijeron, ¿sabes qué? Este pedazo de aquí y aquí, esto es para el pueblo de Israel, para los judíos, y a los demás, que también le perteneció históricamente a Israel, es para ustedes. ¿Los dejaron ahí todavía? Ahora hay pleitos de que no, pues es que se están metiendo, hay ese pleito todavía de que los judíos se están metiendo a otros lugares que realmente no son de los límites que les dieron. Pero esa es otra historia. Entonces, Dios permite que ciertas cosas pasen para Él cumplir su voluntad. Dicen que ahora, con esto que está pasando en la guerra, es una de las causas por las cuales se está escaseando la comida. Y quizás se vaya a escasear más, dice. ¿Qué va a pasar? Nosotros necesitamos preguntarle a Dios, Señor, ¿cuál es tu voluntad a través de esto? A ver, si usted va para allá y le empieza a decir, ¡ay, paren la guerra! No, esto no está bien. No está bien, claro que no, que maten a la gente, ¿verdad que no? No está bien que maten a los niños, que maten a la gente inocente, no está bien. Pero si usted va para Ucrania, para Rusia y le empieza a decir allá, ¿qué va a pasar? Le van a mandar una bomba. Sí, hermanos. Usted ve que los rusos van a decir, no, sí, por lo que pasa es que este es latino, los latinos sí los queremos. A ver, no, está bien, vamos a parar la guerra. No, claro que no. Entonces nosotros solamente lo que podemos hacer es levantar nuestra mirada hacia el cielo. Señor, ¿cuál es tu voluntad a través de esto que está pasando? Enséñame, ayúdame a entender cuál es tu voluntad. Porque nosotros no la podemos parar. Para nada. Cuando estaba sucediendo esto, los judíos estaban sufriendo. Pero me pregunto si alguno de ellos fue delante de Dios y le dijo, Señor, ¿cuál es tu voluntad a través de esto? ¿Sabe por qué los judíos nos han sufrido tanto tiempo? Y aún todavía les falta más que sufrir. Aún todavía falta lo más duro por su desobediencia. Porque siempre fueron rebeldes ante Dios. Y fíjese, todo lo que están sufriendo y han sufrido a través de la historia. Y aún todavía son rebeldes. Gloria a Dios. Amén. Dice el 25, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Entonces se levanta Antíoco Epífanes, el rey del norte, dice, y se levanta, dice, y sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, el rey de Egipto, de todas esas provincias de allí. Y empieza esa guerra, ¿verdad? El 26, aunque los que coman, aún los que coman de su
Ya estoy como el chavo, ¿verdad? Ya estoy como el chavo, pero no puedo leer. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido, y caerá muchos muertos. ¿De quién está hablando ahí? ¿De cuál rey? Del rey del sur, hermanos. Del rey del sur. Dice que el versículo anterior dice que lo traicionaron. Sí, pero siempre para entender la palabra de Dios, acuérdense, ¿cómo debemos entender la palabra de Dios? Debemos de preguntarnos varias preguntas. Para poder entenderla, debemos de entender y debemos de preguntarnos quién, cómo, cuándo y dónde. ¿Y para quién? Otra vez, hermanos, ¿quién, cómo, cuándo, dónde y para quién o por quién? Para poder entenderla. Porque si no, a veces vamos a hacernos de aquí, ¿quién, cómo, quién fue, cuándo, cómo? ¿Sí? Entonces, leemos anterior otra vez para que puedan entender ese. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur. ¿De quién está hablando aquí? El rey del norte. El rey del norte. Bueno, acuérdense, hermanos. Ahora, también tiene que ver el contexto. Hermanos, tiene que ver el contexto. ¿De quién estamos hablando aquí? ¿O de quién seguimos hablando si lee el versículo anterior? Del rey del norte. Entonces dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. ¿A quién lo van a traicionar o traicionaron? Al rey del sur. Al rey del sur. El 26 dice, aún los que comen de sus manjares le quebrantarán. ¿A quién? Al rey del sur. Al rey del sur. Y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Y su ejército será destruido. ¿Cuál ejército? El del rey del sur. A ver. No preguntes. Hermanos, le aconsejo por ejemplo que esto lo lea bien al pasito. Porque estas son las partes, estos son los versículos o capítulos difíciles de poder entender y comprender. ¿Qué hay que estudiar? ¿Qué hay que investigar? ¿Quién fue? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Verdad? Hay versículos en la Biblia que son bien fáciles. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Qué fácil de entender, ¿verdad que sí? Dice la Biblia, orar sin cesar. A ver, eso está fácil de entender. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Pues simplemente debemos orar sin parar, no es todo lo que quiere decir. ¿Eh? Y se hace. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir ese versículo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son fáciles de entender esos versículos, pero hay versículos muy complicados de poder entender y comprender. Que hay que conocer el contexto y luego pues hay que estudiar un poquito la historia, hay que estudiar un poquito más acerca de lo que se está hablando. Acuérdense que un texto fuera de contexto Es un pretexto. es un pretexto. Otra vez, hermanos, un texto fuera de contexto puede ser un pretexto. Aún le pueden decir, es que lo que pasa aquí, la palabra de Dios dice esto y esto y esto otro. Sí, ahora vamos a ver el contexto. ¿De qué es lo que está en trasfondo? ¿Qué dice atrás y qué dice hacia adelante de ese versículo? Para poder entenderlo un poquito mejor. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora por tu palabra. En el nombre de Jesús, en esta hora te rogamos, te pedimos que tú nos sigas ayudando para poder entenderla, para poder comprenderla cada día. Ayúdanos, Señor, para poder entender. Ayúdanos, ilumínanos tu palabra cada día que la abramos, que la estudiemos. Háblanos a través de ella, Padre. Háblanos a través, aunque sea de una palabra, de un versículo, que podamos nosotros entenderlo y comprenderlo, qué es lo que tú quieres
hablarnos y enseñarnos a través de esas palabras, a través de ese versículo, de ese capítulo. Señor, háblanos en nuestros estudios, que podamos aprender, que podamos entender y comprender más tu palabra. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te lo rogamos, te lo pedimos y te damos las gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Porque necesitamos, o sea, hay que entender, hay que realmente conocer un poquito más de la palabra. Porque muchas de las veces quizás nos pueden engañar muy fácilmente y podemos perecer en el camino. Por eso es necesario poder estudiarla para poder aprender más de ella. Amén.